Muy buenas noches, bienvenidos al programa 525 de Misterios en Viernes. Una semana más, en directo, desde Radio Color, desde The Next, la radio del misterio y desde el TDT Urban Revolución. Sheila, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Un programa distinto el de esta semana, un testimonio que os va a sorprender, una historia que creo que os va a sorprender, y es una de estas cosas que ocurren de casualidad. Y os voy a comentar un poco por qué. Normalmente yo en mi trabajo, rara es la ocasión en que pueda cambiar un turno. Normalmente yo estoy una semana de mañana y una semana de tarde, y las personas a las que tenemos que entrevistar o que llamamos para ver si podemos charlar con ellos, pues saben que a veces me intento amoldar. ¿Cuándo estáis? Me viene mejor por la tarde. Bueno, pues dentro de 15 días, el lunes, o intento amoldar, ¿no? Me viene mejor por la mañana. Bueno, pues en una semana, por la mañana, cualquier día, porque por suerte nuestros horarios pues son así. Y por suerte digo porque podemos amoldarnos pues a la necesidad del entrevistado. Pero por desgracia, o por otro lado, es muy difícil, o no es bastante difícil, cambiar los turnos. Pero hace cosa de 2 meses más o menos, pues estuvimos en el programa de Misterios de Más, en la sección que tenemos en Onda Cero Cuenca, donde estuvimos hablando pues con Álvaro, hablando de los programas que hacemos, la pequeña sección que hacemos semanalmente los viernes, y nos dijo que le había llegado un mensaje de unos señores que iban a dar una charla en Huete. El caso es que yo miro fechas y le digo, es imposible porque ese sábado trabajo por la tarde y no voy a poder ir. El caso es que lo dejo ahí, lo comentamos Sheila y yo, no podemos ir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y Sheila estaba de baja porque le dolía, se había hecho un E15 en el trabajo y no podíamos ir, el caso es que no podíamos ir. Y da la casualidad de que el miércoles le digo a mi compañero, no sé si podría cambiar el sábado porque tengo una cosa que me gustaría ir, pero si puedo ir no voy. Me dijo mi compañero, pues cámbialo, que no hay problema, me quedo yo solo. El caso es que se lo comento al responsable de la tienda y me dice que vale, que si mi compañero dice que sí, que no hay ningún problema. Ya os digo, en 27 años que llevo en la empresa habré cambiado 10 veces de turno, como mucho. O sea que es una cosa que rara vez ocurre, ¿no? Y el caso es que nosotros pues nos presentamos en esa charla en Huete, donde íbamos a ver a un señor llamado Antonio Pastor y a su mujer, su compañera, llamada María Ginette. Iban a hablar sobre extraterrestres, que es un tema que a nosotros a priori tampoco es un tema que nos mueva de ir a congresos pero el caso es como que teníamos, no sé decirlo, si la necesidad, si era sí o sí ir, y por suerte pues pudimos ir. También digo por suerte porque primero conocimos a 2 personas increíbles que vais a conocer a continuación, o que vamos a charlar con ellos, y segundo, porque no fue nadie más, ¿verdad, Sheila? Solo estábamos tú y yo, Antonio y María. Fue una pena porque la charla fue muy interesante. Ellos habían colocado a lo largo de los pasillos de la entrada y en los laterales pues un montón de fotografías que luego tuvimos el placer de que nos las fueran explicando. Y sí que es verdad que no entendíamos muy bien, ¿no?, como una charla que es verdad que a lo mejor es muy de nicho, ¿no?, como se suele decir, pero es un tema que atrae y que está de actualidad y parece que pasa por algunas épocas que incluso lo podríamos decir, ¿no?, que este tema está de moda. Y la verdad que nos sorprendió que en un lugar como Huete, en un lugar tan cultural, y es verdad que todo lo que se hace la gente pues está como muy receptiva a disfrutar de las experiencias, pues en aquella tarde en el Museo Etnográfico de Huete pues no hubiera absolutamente nadie, solamente nosotros 2, que no tuvimos ningún problema. Ellos dieron la charla encantados de que estuviéramos allí y al final, pues como podéis imaginar, aquella situación pues nos invitó a poder disfrutar de los 2 ponentes pues de una manera mucho más informal en la que los conocimos un poquito más. Y es verdad que nos sorprendió su historia, nos sorprendió sus objetivos, la forma que tienen de vivir toda esta pasión sobre la existencia de la vida extraterrestre, ¿no?, que es como a Antonio le gusta que lo denominemos. Y al final pues decidimos, tanto Miguel como yo como Rubén, pues que deberíamos de regalarles, ¿no?, este espacio. Bueno, ellos no lo han regalado a nosotros porque lo vais a entender perfectamente dentro de muy poquitos minutos, y que tuvieran un espacio en Misterios en Viernes, porque de verdad que la conversación dio para mucho de sí y todo lo que se nos quedó en el tintero. La charla era un poco más o menos posible, una teoría en que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de la actualidad, ¿no?
y un poco pues qué mensaje nos quieren transmitir estos extraterrestres. Hablamos de algunos contactados, de algunas teorías, un poco de ufología moderna, que era la opinión que tenía, qué opinión tenían sobre ella. También repasamos, sobre todo Antonio nos hizo un repaso de alguno de los casos, ¿no?, más reseñables. También habló un poquito de estas pinceladas que se dan en la Biblia, en la arqueología, en el arte, así que como podéis entender, pues nos quedamos con ganas de más. Y el otro día nos desplazamos a su casa, le volvemos a agradecer tanto a Antonio como a María que nos abren las puertas de su casa, y estuvimos con ellos charlando un ratito. Grabamos durante más o menos una hora lo que es el grueso del programa, el que vais a escuchar a continuación, y volveremos a verles, en este caso ya sin grabadora, porque al final ya sabéis que en Misterios en Viernes somos un poco distintos al resto de programas y nos gusta no solo contar la historia, sino mantener el contacto pues con las personas que charlamos con ellas o que entrevistamos, y más debido pues a la cercanía de que de Cuenca, donde ellos viven, que está muy cerquita de Huete, pues no hay tanto tiempo como por ejemplo si tuviéramos que irnos, por poner un ejemplo, Barcelona o Sevilla, ¿no?, que al final son sitios más lejanos. Intentamos mantener siempre el contacto con todas las personas con las que charlamos. Es muy difícil porque hay muchas personas con las que charlamos, son muchos programas, pero siempre intentamos pues mantener ese pequeño contacto, y en este caso os aseguro que Antonio y María pues seguirán formando parte de la familia no radiofónica de Misterios en Viernes, que podrán venir cuando ellos quieran, ojo, sino que formarán parte pues de esa familia que hemos conocido gracias a Misterios en Viernes. Así que sin más preámbulo, vamos a escuchar la charla que tuvimos con Antonio y con María, y ya al final pues nos despedimos. Bueno, pues qué suerte, ¿no, Miguel? Que estamos Pues sí, aquí con María y con Antonio. Era una charla que teníamos pendiente y que teníamos muchas ganas. Que sepáis que nos han abierto las puertas de su casa. Estamos en un lugar, yo creo, idílico. mágico. Antonio, ¿qué era tu casa antes? Bueno, pues mi casa era la antigua ermita de este pueblecito. Y bueno, pues hace muchísimos años, claro, más de 100 años que, bueno, más de 150 creo yo, que ya se utilizó para meter aquí a los caballos y tal, y ya, bueno, mi abuelo compró la casa, la reformó y está tal como la hizo él. Son algunos arreglos y tal, pero fue una antigua ermita que antes de ser la antigua ermita, en la parte de allá afuera que veis el corral, era un camposanto. Luego trasladaron el camposanto al que hay ahora en el... Y la verdad es que se le tiene mucho afecto y nosotros estamos muy contentos de estar aquí porque hay gente que ha visto cosas raras, luces en el cielo, en fin, nunca amenazantes ni peligrosas, ¿no? Y estamos muy felices de estar aquí. Sí. Y estamos rodeados de libros, en buena compañía, de objetos antiguos, así que ¿qué más le podemos pedir, ¿no?, a esta charla? Además, estamos en un lugar que parece, luego ya nos lo va a contar Antonio un poco, si existen lugares que parece, ¿no?, que atraen a este tipo de fenómenos. Gracias, ¿no?, a la gente que hemos conocido desde que estamos aquí en Cuenca, nos han llegado muchos testimonios de cerca de estos lugares, ¿no?, de este perímetro, de estos territorios en los que hablabas, ¿no?, de luminarias. Hemos contado alguna vez que incluso un compañero mío de rehabilitación nos contó que en su parcela parece que cayó un objeto extraño que hizo un diámetro enorme, que tuvieron que llamar a la Guardia Civil, por supuesto, que vinieron, que les dijeron que ya les contarían lo que había pasado y que allí nadie volvió. Y cuando me lo contó dijo, no, pero hay más, ahora viene lo interesante. Que el día anterior no habían visto unas luces en el cielo y que como luego casi ni un minuto después habían visto pasar unos aviones detrás, y me decía, no sé lo que sería, no sé lo que cayó en mi parcela, pero a día de hoy seguimos sin saberlo, así que en el lugar que estamos parece ser que es un reclamo para, como decimos, ¿no?, estos fenómenos. Antonio, en la charla empezaste hablando del cosmos, que yo creo que es una manera muy interesante de poner en situación a todos los oyentes, y nos dijiste que el cosmos es mucho más de lo que nos habían explicado, que parece ser que había como un tipo de reglas, y yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que hay más y quién ha puesto ese tipo de reglas? Exacto. Es una de las cuestiones que hoy en día la inteligencia del hombre estamos capaces para entender. Somos capaces.
El cosmos, cuando salimos de noche, la mejor imagen cuando miramos y vemos la Vía Láctea y vemos tantos soles, tendríamos que pensar en lo que realmente es, que es un enorme cuerpo astrofísico que contiene 150 billones de galaxias. Es un cuerpo que nos contiene y que tiene sus normas, tiene sus reglas y tiene su propio sistema autorregenerativo, demostrado porque hay galaxias que desaparecen y hay otras nuevas que vuelven a aparecer. Y hay unos seres, que es de los que yo estoy profundamente, cautivado, que los llaman extraterrestres, porque claro, no son de la Tierra, que existen ya desde hace 15.000 millones de años, antes de que la Tierra tuviera seres inteligentes. Por lo tanto, hablar del cosmos es hablar de algo que es más que rocas, como dijimos en la conferencia, más que rocas y polvo, sino que estamos hablando de cuerpos vivos, porque la Tierra es un ser vivo, que tienen sus normas, sus reglas, que si vienen transgredidas, como está pasando con nuestro planeta, los desarreglos y las catástrofes las tendremos servidas todos los días, como además estamos viendo actualmente delante de nuestra mesa. Por lo tanto, el cosmos es un ser fantástico, fabuloso, estupendo, indefinible, pero tenemos que estar atentos de que el cosmos está regido por una ley que es causa y efecto. A una causa positiva nunca podrá dar efectos negativos y una causa negativa nunca podrá obtener efectos positivos. Esto lo dijo hace más de 2000 años uno que dijo: yo no soy de este mundo, vosotros sois de este mundo, vosotros sois de aquí abajo, yo vengo de arriba. Esto lo dijo una persona que se llamaba Jesús, a cual yo estimo mucho. Luego hilaremos un poco, porque me parece muy interesante, la religión con este tipo de fenómenos. Hablaremos un poco de apariciones marianas, qué es lo que pensáis, y sobre todo, ¿no?, esta unión que parece haber entre ángeles y estos seres. Pero luego yo quiero hacer, ¿te parece bien, Miguel?, que hagamos luego un poquito. Sí. Pregunta. Claro, cuando conocimos a Antonio fue un poco de casualidad, ya lo hemos contado antes de empezar a charlar, y lo que me llamó la atención es que llevas toda la vida dedicado a este tema, ¿no?, a estas entidades extraterrestres, o como cada uno lo quiera llamar. ¿Por qué surgió este interés? ¿Cuál fue el leitmotiv o ya desde pequeño lo tenías? Sí, el motivo no sabría explicarlo, el por qué, ¿no? Lo que sí yo de siempre he tenido dentro de mí, por decirlo así, como seguramente muchos radioyentes, es de estar convencido de que aparte de los terrestres, nosotros, tendrían que existir otras inteligencias, otros seres, ¿no? Entonces, este estímulo me llevó adelante, perdón, y hasta que un día, tuve la oportunidad de entender el por qué, yo desde los 21 años, no es que me dedique, porque con esto no gano nada, ¿no? Sí, pero me intereso. Es tu forma de vida al final. Conocí a una persona, es justo decirlo, que fue el que me abrió un ventanal enorme para entender muchas cosas que muchas veces hoy en día son malentendidas. Esta persona era un siciliano que ya se fue a mejor vida y se llamaba Eugenio Siragusa. Y es un famoso contactado. Uno de los contactados más polémicos y menos queridos por aquello que se llama ufología.
porque es tan claro y tan rotundo en determinadas afirmaciones que resulta incluso incómodo. Fue perseguido, etcétera, acusado injustamente de muchas cosas, y esto fue el punto de inicio, digamos, de, bueno, toda mi experiencia que hasta hoy pues sigue adelante, ¿no? Y es por eso que yo me intereso siempre en intentar que la gente comprenda que no es tan extraño que aparte de los europeos exista una tribu en el Ecuador de pigmeos. Lo mismo sucede con el cosmos. Sobre la Tierra hay seres terrestres, pero sobre otros planetas, como la ciencia ha evidenciado, pero no lo puede explicar y no lo quiere explicar, hay otros seres vivientes con diferentes densidades materiales, pero que contienen la inteligencia, que es, digamos, el don que determinados seres que el hombre ha definido dioses pueden conceder a una especie privilegiada para que se vuelva la conservadora y la tuteladora de todo el resto de la naturaleza del planeta donde habiten. Cuéntanos tu experiencia con Siracusa, porque tengo que deciros que Antonio nos explicó que no todo fue un camino de rosas con él, sino que al principio incluso tenía cierta, ¿no?, pues, distancia con él, reticencia a lo que él quería mostrar, a lo que él parece, ¿no?, que en algún caso quería convencer a los demás. Cuéntanos cómo fue esas vivencias con él. Sí, yo mi primer, todavía no lo conocía de persona, mi primer, digamos, trauma fue el hecho de ver que había libros que se vendían y que hablaban, en este caso eran libros no escritos por él, pero yo en mi juventud, claro, en mi ignorancia de juvenil, yo pensaba que era él el que los vendía. Y que se lucraba. Y que se lucraba, exacto. Entonces, para mí esto me rechinaba muchísimo. Seguramente porque, que muchos de los oyentes estén afirmando ahora mismo con la cabeza porque ellos también tienen ese pensamiento. Claro, entonces a mí eso me rechinaba por dentro porque decía, pero bueno, una persona que recibe estas informaciones de unos seres que no le han cobrado nada, es injusto que se beneficie. Y resulta que después, cuando yo encontré un mensaje en un libro de Ángel Franchetto, hace muchos años ya, tenía yo 21 años, un mensaje muy impactante. Yo estaba os lo cuento, si hay tiempo. De sobra, sin problema. Entonces yo estaba en Madrid estudiando auxiliar administrativo, en Aluche, y yo de vez en cuando, porque yo era joven, no tenía dinero, entonces lo que hacía era escaparme al Corte Inglés y ir a la sección de libros y buscar los libros que me gustaban, ¿no?, de este tema. Y un día me encuentro un libro, que está aquí en la estantería, de Ángel Franchetto, y yo lo cogí y hablaba los extraterrestres y nuestro futuro. Vale, abro el libro espontáneamente sin mirar la primera página ni nada y veo un mensaje que me impactó y que iniciaba diciendo: las pruebas os serán dadas en el momento oportuno. Era un mensaje de un tal Adoniesis. Y eso me impactó de tal manera que seguí leyendo el libro, más mensajes, ¿no? Me impactó de tal manera, tal como estaba escrito ese texto, que no pude evitar seguir leyendo. Después de leer, porque claro, estaba la que vigilaba la biblioteca del Corte Inglés y me decía: oye, si quieres comprar, completa. Claro, entonces ya después de leer varias páginas, lo que hice fue mirar la primera página. Y me encontré con que estaba también en la primera página Eugenio Siracusa, que hablaba de Ángel Franchetto como un investigador serio, etc. Yo seguía con esa idea extraña de que Eugenio Siracusa se lucraba, cosa que no era así. Intenté, en el libro ese venían 2 contactos en Madrid, ¿no? Uno de ellos era Aurora de Alba y la otra era Pedro Borges Gento,
que me acuerdo perfectamente porque era un abogado, el hombre era mayor, y entonces el único modo de contactar con este Eugenio Siragusa y saber exactamente quién era, porque yo no soy de las personas que me creo toda juntilla, o sea, yo tengo que verificar mis cosas. Bueno, hablé con este Pedro Borges Gento, me recibió perfectamente en su casa, un hombre muy amable, muy anciano, y me dio la dirección de Eugenio Siragusa. Y yo le escribí diciéndole quién es este Adoniesis, o sea, que me explicaran, porque me había impactado de tal manera ese texto. Me contestaron en poquísimo tiempo, me contestó Miguela, su esposa, o su compañera de vida, y a partir de ahí empecé una correspondencia, digamos, en aquellos tiempos eran las cartas postales, ¿no? Hasta que un día me decidí y quise conocerlo. Cuando fui a Italia, tenía 22 años creo, y me encontré con él, me quedé pasmado porque era una de las personas más sencillas, más normales, sin ningún tipo de misticismo exacerbado, como sabemos que hay algunos contactados. Una persona muy sencilla. Me acogió, me recibió en su casa y yo no sabía qué decirle. No podía hablar. O sea, estaba tan bien, tan cómodo, sí, estaba tan cómodo que yo me sentaba. Eugenio le decía a su mujer, ¿no? En italiano, decía: "Ma questo ragazzo, ma questo non parla niente, non dice niente, ¿qué vuole?". O sea, luego si queréis lo traducir, pero bueno. No se entiende perfectamente. Y Miguela le hizo un gesto como diciendo... Y yo qué sé, ¿no? Me lo dijo, me dice Eugenio que ¿por qué no habla? Que no tiene ninguna pregunta que hacer, no tiene ninguna duda. Digo, y yo le dije, sí, dudas tengo muchísimas, pero es que estoy tan cómodo así que me parece de conoceros de toda la vida y no me salen las preguntas. Ese fue mi primer, digamos, encuentro con una persona que yo mentalmente había imaginado de otra manera. Su esposa me explicó efectivamente que los libros que se publicaban de Eugenio, ninguno de los libros que se han publicado sobre Eugenio Siragusa no ha recibido nunca un céntimo. Y ese es el punto, digamos, de origen que a mí me relajó por dentro para entender cómo verdaderamente un contactado debería de ser. O sea, no un especulador, no un vendedor, sino un transmisor de las verdades que gustosamente estos seres nos quieren dar para ayudarnos a sobrevivir. Porque de seguir como estamos siguiendo, queda muy poco tiempo a la civilización humana. Claro, nosotros le preguntamos que esos contactos, que estén clasificados o no, que tengamos más o menos información, están ahí. Y claro, ¿cuál era ese objetivo? Porque hay gente que dice como, ¿no?, que vienen a ayudarnos, que vienen a interceder, otros que son hostiles, que no nos fiemos, ¿no? Hay grandes premios Nobel, ¿no? Incluso decían, ¿no?, que eran hostiles y que en algún momento nos atacarían. Y le preguntamos a Antonio y a María que cuál era el objetivo. Háblanos un poco de esta misión que han tenido de intentar ayudarnos y que parece ser que no nos hemos dejado y que ya estamos en el no retorno. Desde el año aproximadamente, bueno, antes ya de lo de Roswell, 1940 y no sé cuántos, no me acuerdo bien, estaba, si no me acuerdo mal, Roosevelt. Sí. En las crónicas, digamos, que entonces se escribían en papel escrito, cuentan ya que Roosevelt vio un objeto en su residencia luminoso que se acercaba y se alejaba, y queda ahí ya el intento de estos seres por, de una manera no invasiva, no impositiva, contactar con los poderosos de la Tierra para evitar lo que ellos ya habían previsto, porque tienen mucha experiencia con otras civilizaciones, habían previsto que podría ocurrir en la Tierra, con la energía nuclear. Y de hecho así ocurrió después.
En 1945 se explotó la primera y la segunda bomba nuclear. Afortunadamente, digamos, a nivel de guerra, las únicas que se han explotado. Luego hicieron cientos de pruebas nucleares que maltrataron a la Tierra y que la Tierra efectivamente ha reaccionado por ello y está reaccionando aún. Entonces, a partir, digamos ya, del accidente de Roswell, es cuando iniciaron un programa intensivo. Después estaba Truman. Después de Truman estuvo Eisenhower. Estuvo Kennedy, que ahora quieren desclasificar los archivos. Ya veremos lo que nos cuentan. Bueno, parece que Trump está como muy decidido, ¿no? Sí, está decidido, pero que cuenten toda la verdad. Porque Kennedy fue asesinado porque quería dar a conocer abiertamente a toda la humanidad que había otros seres inteligentes que venían desde fuera de la Tierra y que estaban preocupados por el desarrollo de las guerras que progresivamente se han realizado después del final de la Segunda Guerra Mundial. El motivo que ellos tienen es intentar de concienciar, repito, no impositivamente, porque si lo quisieran hacer en media hora nos habrían conquistado, ¿vale? Toda la humanidad estoy hablando, ¿eh? En media hora, si ellos quisieran, lo podrían hacer. Lo que están intentando es convencer a los que dirigen las suertes de este planeta de que hay que cambiar directiva programática y metodológica en el modo de vivir que se tiene sobre la Tierra. Evitar el consumismo, eliminar las armas sobre todo, evitar las guerras, evitar las drogas, evitar la contaminación de los 4 elementos principales de la vida, que son el agua, el fuego, la tierra y el aire. Si contaminamos esos elementos, lógicamente las generaciones que vienen detrás, lo que van a beber y lo que van a respirar y lo que van a trabajar y a comer, claro, es siempre contaminado. La intención de estos seres es, a través de estos, por decir así, altavoces o embajadores de ellos, que son los contactados, intentar ayudar, aconsejar y que los gobernantes se dieran cuenta de que era necesario un cambio. Esto no ha sucedido. Por lo tanto, el programa que ellos siguen adelante, en lugar de colaborativo, ahora lo que están intentando es que la Tierra no muera y no tenga un final como el que tuvo un planeta que es el que nosotros conocemos como el cinturón de asteroides, que fue un planeta que explotó por culpa de las armas nucleares. Ellos están intentando, bajo todos los modos, de evitar esta catástrofe. Y lo harán. ¿Por qué? Porque si la Tierra tiene un final como Malona, el desarreglo en el sistema solar sería impresionante, hasta el punto de poder causar un agujero negro en este espacio-tiempo de la galaxia. Y no solo estamos nosotros, hay habitantes en Venus, hay habitantes en Marte, hay habitantes en Saturno, en alguna de las lunas, y ellos no tienen culpa, ni quieren guerras. Y esto acarrearía no solo el hecho de que el sistema solar pudiera colapsar, sino que conectivamente las líneas energéticas que hay con otras constelaciones podrían incluso afectar a la estabilidad de otras constelaciones, Alfa Centauro, Orión, las Pléyades y Procyon, que son las más vecinas, las más cercanas a nosotros. Pero una cosa que mucha gente estará pensando y... Perdón, Miguel, solo quiero hacer una cosa. No existen los extraterrestres negativos. Al 100% os lo puedo asegurar que no existen. No hay extraterrestres negativos. Es verdad, hay entidades negativas, pero no tienen nada que ver con los extraterrestres. Están las entidades que se llaman demoníacas, que son los tentadores, que son aquellos que espronan, ¿cómo se dice espronar en español? Que fustigan
a las almas para que evolucionen positivamente. Pero no existen extraterrestres negativos. Eso sí lo puedo afirmar categóricamente, aunque respeto a la gente que quiera seguir pensando en este tipo de extraterrestres que no existen. Es una invención. Yo siempre digo, aunque sea en medio de la radio, es difícil explicarlo así, no con la voz, pero a los radioyentes les digo, imaginad por un momento que podéis salir, como ha salido ahora la nave esta de Elon Musk y tal, hacia fuera de la Tierra, ¿no? Bien, si miráis hacia abajo, ahí, en ese planeta, es donde están los extraterrestres negativos, que son todos los seres humanos, que son los terrestres. No existen los seres negativos que vienen de fuera de la Tierra. ¿Por qué? Porque hay una ley en el cosmos que no permite que razas negativas conquisten el espacio. Hay una ley férrea en la galaxia que está dirigida por entidades que no podemos ni siquiera imaginar, la divinidad, la deidad, como se quiera llamar, en fin. Estas entidades no permiten nunca que una civilización involucionada y mucho menos violenta conquiste el espacio o salga hacia otros planetas. Ajá. Claro, porque una cosa que mucha gente nos pregunta a veces, incluso tú que tuviste mucha relación con Siragusa y con otros contactados, es como que estas entidades, o estos, vamos a decir, llamarles extraterrestres, por resumir, sí. Cuando nos mandan el mensaje a estos contactados, oye, tener cuidado, el mundo se va a destruir, va a ocurrir algo, pero no dan una fecha, ¿no? Y mucha gente critica eso, ¿no? Tú que tuviste relación con Siragusa, ¿hubo alguna fecha que te dijera, oye, por poner un ejemplo, el 2030, os dijeron fecha, o sabes de que haya gente que diga en tal fecha va a ocurrir algo? Por ejemplo, antes de nada sé que, por ejemplo, que en 2027 un meteorito que no se ha detectado, que le llama Gog, posiblemente se estrelle contra la Tierra. Pero, ¿se mueve en ese círculo de contactados algún tipo de fecha o...? No, Eugenio siempre ha dicho que el contacto a nivel masivo sería posible, absolutamente posible. Pero primero hay que poner todas las cosas en su justo sitio. O sea, descontaminar lo que hemos contaminado, arreglar los sistemas que hemos desarreglado y, sobre todo, respetar las leyes que nos han sido dadas desde hace mucho tiempo. La de no matar, no dar falso testimonio, respetar siempre, digamos, la voluntad de los sabios, de los padres y de las madres. Entonces sí, se podría dar un contacto, pero para eso, un contacto masivo. Sí. Pero para eso, los gobernantes deberían de cambiar primero y educar a los pueblos. Pero si no están educados los pueblos, sino todo lo contrario, están educados con miedo y con reservas hacia estos seres que vienen a ayudarnos, ¿qué futuro podemos tener? Un contacto no es posible. Aquellos que afirmen que está pactado un contacto, ahora está lo de la exopolítica, sí. Eso no es real. Ellos no son ni del Oriente ni del Occidente. No son partidarios ni los del norte ni los del sur. O sea, no. Ellos respetan una ley fundamental que es una ley universal de conservación y de respeto entre todas las civilizaciones. Pero si una civilización como la nuestra no quiere integrarse en esa confederación de mundos inteligentes, es libre de hacerlo, pero no es libre de destruir el planeta que habitan. Y eso es lo que están intentando concienciarnos, evitar de todos los modos seguir en este camino, porque la Tierra podría decidir ella misma, como ser viviente, autodestruirse por la tensión que tiene acumulada dentro y la contaminación que tiene. Eugenio Siragusa decía siempre, el planeta Tierra está muriéndose y los seres humanos no se están dando cuenta. Las reacciones de los cigos son los 4 elementos de la naturaleza, agua, fuego, tierra y aire, como hemos dicho antes. Las reacciones deberían de hacer meditar a la gente y sobre todo a los gobernantes
que son los que tienen la sartén por el mango y los recursos útiles y las instituciones necesarias para cambiar todo, pero hacia bien. Si no se cambia el camino que estamos llevando hacia adelante, a nuestros hijos no les quedará nada, solo miseria, hambre y terror. Claro, estamos hablando con Antonio, pero está al lado María también, que es su compañera de vida, también metida en estos temas, muy interesada, y te voy a preguntar lo que le pregunta primero a Antonio. María, ¿cómo te interesa en estos temas? ¿Llega un momento en que algo como Antonio, ¿no? Esa portada, la portada, abrir el libro y de repente le cambia el chip y dice, tengo que interesarme por esto? ¿O lo tenías ya de siempre tú también? Bueno, la llama que arde dentro existe desde siempre, ¿no? Que siempre te dice como busca la verdad, busca aquella cosa que te llena. Bueno, yo siempre he buscado en internet, buscando, bueno, cosas. Ahora, bueno, un ejemplo concreto no lo tengo. Me he encontrado con algunos vídeos de Eugenio Siragusa. Bueno, entonces he comenzado a escucharlo. Escuchando a Eugenio Siragusa, dentro de mí algo se ha encendido, algo ha hecho clac. Esto es. Y para mí, desde aquel momento, ¿cómo decir? Ha sido y es mi camino, mi sendero hacia aquella luz que me llena, que me hace tomar conciencia de mí misma, del por qué estoy aquí y sobre todo de estos seres que llamamos seres celestes, ángeles, mensajeros de Dios, tomar conciencia de su existencia y de que existen desde siempre y que siempre han querido ayudarnos y nos ayudan constantemente. Es que es muy interesante lo que dice María, porque sabía que al darle paso a ella íbamos a dar paso, ¿no?, a esa mezcla entre la religión, lo espiritual, ¿no?, y estos seres de otras dimensiones, o no sabemos muy bien cómo, ¿no?, cómo citarlos algunas ocasiones. Y es verdad que hay que decir que María viene de una familia muy católica, muy creyente, entonces a mí me chocó que ella intentara buscar como otras alternativas, otras preguntas que le surgían cuando en su seno no estaban esas dudas. Y hay algo que hemos repetido, ¿no?, a lo largo de la noche. Parece ser que esos mensajes se repiten y que nos suenan, sobre todo, ¿no?, a la parte más creyente, el no matarás, ¿no?, que pórtate bien, parece, ¿no?, un poco los 10 mandamientos. Y también hemos hablado, ¿no?, de esos mensajes que nos dan estos seres que también son muy parecidos a los que nos encontramos en las apariciones marianas. Y mucha gente dice, ¿no?, que eran los antiguos ángeles y ahora son los nuevos extraterrestres, que hay gente, ¿no?, que los une de una manera muy, muy, muy interesante. Y una de las preguntas que yo le hice a María fue que qué pensaba ella, viniendo de esa parte más creyente y de estas dudas, ¿no?, de la vida en el exterior, qué pensaba de las apariciones marianas. Sí, antes de nada quiere decir que, como Eugenio Siragusa siempre ha dicho, ángeles de ayer, extraterrestres de hoy. Los ángeles de la Biblia son los que nosotros llamamos extraterrestres hoy en día, son siempre ellos. De hecho, ángel, no sé cómo se dice ahora exactamente, ángelo significa mensajero. Otra cosa que quería decir es que significa la palabra religión. La palabra religión proviene, se dice, proviene de la palabra reliquo, que significa religar, que significa, a su vez, religar a un evento pasado, un acontecimiento pasado, a un acontecimiento presente, divino.
presente. Entonces, la relación con la religión ya esto lo explica. Y luego es verdad que no tenemos que separar, por ejemplo, la religión de estos eventos, aunque con las apariciones marianas han querido y han hecho esto. O sea, coger las apariciones, hacer de las apariciones marianas una doctrina, una cosa perteneciente solamente y exclusivamente a la Iglesia. Y no es así. Porque el ser que se ha aparecido, que llamamos la Virgen, la Santa Virgen María, Miriam, es un ser solar. Es uno de ellos. La Iglesia, ¿cómo puede hacer suyo esto diciendo que es suya y que es solamente religión? No es congruente. Las apariciones marianas tienen relación con ellos, con estos seres celestes, porque son ellos mismos que los hacen, para que la humanidad tome conciencia de lo que ellos quieren decir a la humanidad, de las advertencias, de las admonestaciones, del camino que la humanidad ha cogido en el tiempo, del camino de la autodestrucción. Si no hubiese obedecido y escuchado lo que a través, en este caso, de este ser maravilloso, sublime, Virgen María, han dicho. De hecho, si leemos los mensajes que nos han dado a través de ella, son siempre mensajes de advertencia, sí, de admonestación, muy serios. Aunque la Iglesia siempre, lamentablemente, ha escondido estos mensajes y los ha transformado a su beneficio, claro. Exactamente, y no han querido desvelarlos, aunque sí se conocen, hoy en día ya se conocen los mensajes y, bueno, sabemos ya lo que dicen, ¿no? El día de la charla estuvimos hablando también, Miguel, un poco que era lo que decía Mariano, que es verdad que esas apariciones, en cierto modo, ¿no?, se transforman en algo que para nosotros sea conocido, que no sea temeroso, ¿no? Al final un poco lo que, sí, claro, lo que viene a decir Caravaca, ¿no?, que ya habían dicho pues otros estudiosos muchísimo antes, ¿no?, que al final el fenómeno tiene que un poco adaptarse a nuestra psique para que nosotros podamos entender ese mensaje, ¿no?, que nos están dando. Exacto. Ellos se manifiestan a través de estos acontecimientos, porque si lo hicieran con su aspecto real, nosotros, ¿qué reacción tendríamos? ¿Sabemos cuál es su aspecto real? ¿Antonio? Es difícil. Es difícil imaginar el aspecto de la divinidad. Pero tenemos que empezar a acostumbrarnos de que hay unos seres que son capaces de crear forma y sustancia. Y creando esta forma y sustancia pueden manifestarse, en este caso, a los seres humanos. Estos seres son de tal, ¿cómo decir?, evolución que a veces parece como de ciencia ficción. Pero, lógicamente, a nosotros se nos muestran con aspecto humano, parece. No se van a mostrar con el aspecto, pues no sé, de un ser. Por ejemplo, en otros planetas hay árboles vivos, inteligentes. O seres amorfos, ¿no?, que no entendiéramos muy bien. O seres con una forma, exacto, una forma que humanamente no es concebible, en el sentido de que sea inteligente. Y ellos tienen la posibilidad, como María ha explicado, con el tema de las apariciones, de proyectar una imagen y de a través de esa imagen concienciar, en este caso, el ambiente, por así decir, religioso de una zona o de una nación. Pero cuando tienen que operar, por ejemplo, para concienciar sobre el aspecto científico,
lo hacen de otra manera, como hicieron con Eisenhower. Descendieron con 4 naves en la base de Edwards, hicieron una demostración científica de sus posibilidades y lo invitaron a entrar dentro de uno de los discos. ¿Qué quiero decir? Que la conciencia de estos seres es multidimensional y es poliédrica. Ellos pueden, y lo hacen, llevar un programa adelante con diferentes roles, digamos, manifestativos. En las apariciones de la Santísima Virgen, es un ser de ellos que tiene las prerrogativas de hablar en el nombre de ella, porque el aspecto místico, digamos, que tiene la personalidad de María es muy grande. Se le considera la madre de la humanidad. Entonces, bajo ese aspecto místico, ellos lo que hacen es intentar concienciar a aquellos, digamos, creyentes de que hay otros seres inteligentes que entran dentro también de este tipo de concepción no religiosa puramente eclesiástica, sino de esta concepción religiosa universal. Hay seres que cuidan de otros seres y ellos igual que cuando somos padres cuidamos de nuestros hijos. Exactamente. Ellos nos han tratado y nos tratan siempre como hermanos. Y esto es algo muy interesante, porque si nos tratan como hermanos y nos hablan como un hermano habla a otro hermano, es porque tenemos una raíz común. Tenemos un creador común. Una cuestión... Un creador, me refiero, espiritual. Sí. Entendámonos. Una cuestión relacionada con estos temas. Claro, cuando vosotros contáis esas cosas, igual que nosotros, ¿no? Cuando nos metemos en este tipo de historias y lo contamos a los familiares, a los amigos, la gente es reacia. ¿Qué pensó vuestro entorno? ¿Cómo? ¿Qué pensó vuestro entorno cuando empezasteis a contarles ese tipo de... me interesan, ¿qué piensan? Sí, vuestros amigos, la familia, ¿qué? ¿Tuvisteis algo negativo, algo positivo? La gente al principio es como reacia, ¿no? Cuando empiezas a hablar de estos temas, hay gente, no es entenderme, generalizo, hay gente que dice, guau, esto se les ha ido la olla, no saben lo que están contando, ¿qué pensaron vuestro entorno? Porque para nosotros es algo normal hablar de estos temas, y para mucha gente que nos está escuchando igual, pero habrá gente que dirá, pues, si yo le planteara esto a mi entorno, ¿cómo aceptan vuestro entorno? Bueno, yo puedo decir que mi familia ha siempre aceptado y no ha visto nunca nada extraño en esto. Y por lo menos hasta ahora no he tenido ningún tipo, digamos, de reacción de mi entorno más cercano, hablo, que sea de tal magnitud, o sea, como contrario, ¿no? Esto es por mi entorno. Sí, aunque al principio... Eso, explícalo tú, que lo explicas mejor. No. Socorro. No, aunque al principio, cuando María quería venir, viajar aquí a España... Claro, porque ¿cómo os conocéis? Porque es muy interesante, porque al final os ha unido algo... su pasión. Vuestra pasión, algo, no digamos a decir, y hago comillas, algo no normal, ¿no? Sí. Vuestra afición, vuestra forma de vida, esos seres del más allá, esos extraterrestres, lo que sea, es lo que os ha unido, ¿no? Me parece una cosa, desde el punto de vista, muy bonita. Sí. Bueno, cuenta tú. Nos han unido. Claro, porque no lo hemos dicho, pero ¿de dónde eres? Rumanía. Soy de nacionalidad rumana. Bueno, he vivido muchos años en Italia, he crecido en Italia y luego estoy aquí en España con Antonio. Claro, ¿y cómo os conocéis? Y llega el momento de decir, oye, que me voy a España. Claro. ¿Cómo os conocéis? Me parece muy interesante. Yo buscando lo que buscaba, encontrando a Eugenio Siragusa, he encontrado algunos vídeos de Antonio que publica sobre Eugenio Siragusa, sobre su obra y escritos también. Pues entonces digo, claro, cuando veía estas cosas, a ver quién publica estas cosas maravillosas que dentro de mí me hacen arder, ¿no?
bueno, me hacen sentir tan llena. Y veía el nombre Antonio Pastor. ¿Vale? Y digo, a ver quién es. Y así, bueno, he buscado y luego hemos empezado a escribirnos email. He obtenido su email, bueno, siempre del vídeo, ¿no? De los escritos, y hemos empezado a escribirnos. Y desde aquel momento, cuando hemos empezado a escribirnos y conocernos, hemos sentido dentro de nosotros algo que va más allá de lo, ¿cómo se puede decir? De lo físico, además. De lo físico, de lo humano. No porque somos especiales, pero porque cuando el Padre, cuando Dios, digamos, quiere una unión, pues esta unión se verifica. Y digamos que es una unión a nivel espiritual. Esto puedo decir. Bueno, y ahora Antonio, ahora sí que toca lo duro. Sí. ¿Qué dijeron? Me voy a España. ¿Qué te dijeron? Sí, claro. Sí, es verdad que, bueno, un poco sí, al comienzo ha sido un poco extraño para mi familia, pero luego con el tiempo se han tranquilizado. Pero antes era justo aunque el temor de su familia. O sea, yo le daba, ¿cómo decir?, razón a ellos, ¿no? Yo le decía a María, pero no te enfades, que es normal. Que si tu hermana o tu mamá ve que tú quieres dar un salto tan definitivo, ¿no? Es normal que se preocupen, porque en el fondo ellos no me conocen, no saben quién soy. Y por más que tú le quieras explicar, hasta que no me conozcan, pues van a tener ese miedo, ese temor, ¿no? Entonces, digamos que era vencer ese temor. Ahora, bueno, nos hablamos tranquilamente con su hermana, con todos sus hermanos, ¿no? Y queríamos contar esta historia para que veáis, ¿no?, como un modo de vida, y sobre todo esas dudas y esas preguntas pueden unir tanto a la gente como para poder cambiar de vida por completo. Sí. Y la gente que nos está escuchando nos conoce perfectamente a Miguel y a mí, y saben que yo creo que están deseando que hagamos la pregunta que le hicimos a Antonio. Además la hicimos casi al final de la charla que tuvimos con ellos, así que Miguel, te voy a dejar el honor. Dispara. No, quiero que dispare yo, que ahora seguro que vas a preguntar. Nosotros era de obligada pregunta, después de haber estado un ratito hablando con María y con Antonio, de que ellos nos explicaran su objetivo, porque nosotros decíamos, pero vosotros, ¿por qué dais charlas? ¿Por qué habéis hecho vídeos? ¿Por qué de forma, no vamos a decir, totalmente gratuita y sin ningún tipo de lucro os habéis echado a la espalda la responsabilidad, ¿no?, de intentar no convencer, porque Antonio dice, lo primero que dijo que él y María, que no quieren convencer a nadie, sino todo lo contrario, ¿no? Intentar exponer, informar, la gente, ¿no?, que les exponga también las dudas que ellos tuvieron, sobre todo al principio, y fue una de las preguntas que les hicimos, y claro, estaba la de la obligada, ¿no? Antonio, ¿has tenido algún tipo de experiencia? Sí, la verdad es que sí, ya os lo dije en su momento, y esta experiencia mía comenzó en el año 85, a finales del 85, después de mi segunda visita a casa de Eugenio Siragusa, y fue una experiencia que es difícil de contar, porque yo en ese momento estaba también, ¿cómo decir?, en el lenguaje coloquial, ¿no? Yo pensaba que me estaba volviendo loco, porque una inteligencia, un ser, se me presentó y me dijo su nombre. Te voy a cortar cuando vas hablando para hacerte preguntas. Cuando dices se te presentó, ¿fue físicamente o mentalmente? No. Fue una presentación mental. Llamémosla así, sí. Yo en ese momento me quedé absolutamente bloqueado. Él me dijo, me llamo, que no lo voy a decir porque el nombre real me lo guardo para mí. Yo lo llamamos Deloal, ¿vale?
pero ese es un nombre ficticio que yo he dado para desenmascarar a aquellos que pretendan también simular cualquier cosa que yo pueda hacer. Y después me dijo, no tengas miedo. Y ya, ahí se quedó. Pero fue tan claro, ¿no? Cuando yo escuché, porque lo primero que escuché fue el nombre suyo. Uh-huh. Él me dijo, yo me llamo así, no tengas miedo. Y ahí se paró. Yo estaba en mi habitación, entonces vivía con mi madre, lógicamente. Y ¿qué años tenías, más o menos? Pues era 23, 24. En el 85, 23. Perdón. No, espera. 21 fue cuando Siragusa, En más el o menos. en el 62 nací. Sí, 23 años. Sí, 23. Eso me impactó, ¿no? Pero yo soy de los que no soy un Santo Tomás, ¿no? Pero me gusta verificar lo que efectivamente si es real o no. Yo después sentí de escribir algunas cosas y yo pedí una prueba. Y es lo que yo aconsejo a todo el mundo. Yo haría lo mismo. O sea, una prueba específica. Claro. ¿No? Una prueba específica. Y él sencillamente me dijo, consulta tu pasado. Revisa tus fotografías. Nada más. Para mi sorpresa, para mi grandísima sorpresa, porque no hay manera de expresarlo, la gente no me ve ahora la cara, pero si me la viera se daría cuenta. Para mi grandísima sorpresa, vi que en mi juventud y en mi infancia, en las fotos que me sacaba mi hermana, aparecían, no solo en lo que es la foto, sino también en el negativo, determinadas objetos o luces. De ahí llegó mi pregunta fundamental, que es, ¿qué significa todo esto? ¿Siempre las mismas luces, los mismos objetos que salen en las fotos? No. Podría ser, por ejemplo, por buscarle una explicación, porque habrá gente que dirá, bueno, un defecto de la cámara, una aberración fotográfica. Podría ser, pero... O eran distintas, no eran siempre la misma, porque siempre la misma es una aberración. Se ve, no. Sino que son distintas. Sí, distintas. Más oscuras, menos oscuras. No hay ninguna por aquí. Sí, mira, por ejemplo, ahí hay una. Por ejemplo, estas son otras. Y por ejemplo, hay una, está la de las... Bueno, mira, sí, está allá arriba. Esa de arriba, ves que hay una esfera de luz. Sí, ahí en medio. Y dentro hay otras 3 pequeñitas. Bueno, pues esa es del año 1975 más o menos, cuando yo pues tendría, yo qué sé, 15 años, 16. ¿Qué quiero decir? Cuando yo dije, bueno, ¿qué sentido tiene todo esto? Yo sentí que debía indagar todavía más en eso que me había dicho. Cuando, para mi sorpresa, como decía antes, para mi gran sorpresa, encuentro que en una fotografía, cuando yo tenía apenas 3 meses de vida, aparecen en el cielo detrás de la... La puedes buscar y se la enseñamos, por lo menos que la vean ellos. Cuando acabemos la vemos. Vale, vemos cómo en la foto que está sacando, no sé quién la saca, está mi hermana, estoy yo y está otro familiar, una prima. Detrás, en el cielo, hay 4 esferas de luz. Uh-huh. Ahí empecé a concienciarme progresivamente de que algún sentido tenía esto, no solo para mí, sino en relación a ellos. Progresivamente me di cuenta de la importancia que representaba, y todavía hoy representa, porque yo no he conocido una persona tan completa como Siragusa, ¿no? El contacto de Eugenio Siragusa, y lo que hice, por decir así, fue beber con sed todos los comunicados que venían publicados gratuitamente en un boletín de Eugenio Siragusa. A partir de ahí empezaron determinadas comunicaciones, que ahora sería
muy difícil de explicar, en el sentido de cómo eran recibidas y de lo que hablaban, ¿no? ¿Sigues manteniendo esas comunicaciones? Sí. ¿María también las comparte o se las transmites tú a ella? María... O sea, no solamente... Sí. Espera, me explico mejor. ¿Solamente las recibes tú o María también ha podido recibir alguna comunicación de este ser? María ha recibido otras cosas de otro que ser. Ha escrito y... ¿Es mediante escritura automática? No. ¿O es escribir normal y...? Perdón, he contestado yo, pero... No, yo no es escritura automática, digamos ¿no? que no puedo decir que es una experiencia semejante a Antonio. O sea, nada de esto, ¿no? Lo que escribía quizás son cosas que sentía como dentro. pensamientos, ¿no? Que te venían. Exactamente, que sentía profundamente y ya está. Y tú, Antonio, no es escritura automática, ¿no? No, la no, comunicación. Pero nada de escritura No. automática y estas Vale, cosas. En el momento, lo único que puedo decir es que en el momento que ocurre esta sintonía, porque tenga que comunicar o porque no es una... Quiero explicar claramente, no es una comunicación que me venga dada a mí personalmente, porque me ha sido dicho de que todo lo que viene en esos comunicados que yo escribo, me lo debo atribuir también a mí. O sea, cuando dice sois hipócritas, mentirosos, cuando no respetáis la ley universal, o sea, todos esos mensajes yo me los adjudico. Claro, quiere decir que no son porque, claro. no porque yo lo sea, no porque yo sea un mentiroso. No, o sea, eres el transmisor, pero estás metido en la transmisión. Absolutamente, claro. absolutamente. Y que no son personales hacia él con cosas de su vida, me refiero. No, y de eventos suyos, sino que y aunque son genéricos, claro, él está incluido. Sí, claro, claro. Como diciéndome, atento, que tú no eres especial. Claro. Tú eres como todos los demás. Estos comunicados muchas veces tienen la naturaleza de tener que escribir a potentes, que desde el principio, desde el 87 más o menos, yo mantengo por voluntad propia una correspondencia de tener que enviar determinadas informaciones o sugerencias a los poderosos. Quería decir que la situación en la que ahora se encuentra España, yo ya se la adelanté al rey viejo, o sea, Juan Carlos I, hace más de 30 años que yo le escribí que el desorden iniciaría siempre por la parte noreste de España y que implicaría después a la parte norte de España. Y que el fundamento principal sería el fundamento, o sea, el motivo de esta rebelión sería el motivo económico. Esto se lo dije hace más de 30 años. No me recuerdo ahora de la fecha, pero tengo la carta escrita, ¿no? Y el acuse de recibo, porque siempre lo mando así para confirmar que llegan a su destino. No solo esto, sino que también se lo he dicho y se lo he repetido con mucho tristeza, pero con mucho respeto al rey actual, diciéndole que ya le comenté a su padre que si se quería evitar lo que progresivamente se está organizando, se debería de aplicar una ley férrea, una ley que naciera desde la justicia real para evitar la repetición de un error cometido por el pueblo español ya, la guerra civil. ¿Y has tenido contestación por parte de estas autoridades? Hemos tenido contestaciones esporádicas, en concreto sobre este particular, me han agradecido la información, pero no hacen declaraciones. Pero ya, ¿no? No te explican, efectivamente, están las ¿Y cartas. ese contacto que tú has tenido a lo largo de tu vida, es algo continuo en el tiempo o ha habido veces que has estado como en reposo y no has tenido...? Ellos, repito, por enésima vez no son invasivos. Respetan mucho la libertad de la persona.
La respetan hasta el punto de que si una persona privilegiada con este tipo de don o sintonía, como se quiera llamar, gira la espalda, ellos sencillamente lo dejan libre su destino. ¿Lo has hecho alguna vez? No, afortunadamente no, y no creo que lo pueda hacer, aunque quisiera. Una duda. Cuando iniciáis esta conversación, ¿la inician siempre esta entidad o tú puedes interactuar con... O sea, no interactuar, sino... Vamos a poner un ejemplo pragmático. Hay una puerta, ellos siempre llaman, pero ¿tú puedes llamar a esa puerta y te contestan? Sí, ha sido dicho, rezad a vuestro Padre desde vuestro interior, que Él os escucha. O sea, que tú puedes, digamos, para que los oyentes por supuesto, tú les puedes llamar. Por supuesto. Y ellos te contestan. Ve, cuando quieren. Qué jodido. Cuando quieren. Cuando quieren y creen que es justo hacerlo. Porque no responden a todo lo que queremos. Claro, y yo, por ejemplo, que estoy fuera de este mundo del, vamos a decir, contactismo, por llamarlo de alguna manera. Sí. Si yo quisiera que me mostraran una prueba, ¿tú podrías pedírselo para que me mostraran una prueba de algún tipo? Yo podría, digamos, solicitar, rogar. Yo lo primero que hice fue pedir una prueba. Yo podría pedir o rogarles una prueba para que yo podría rogarle una prueba para que tú te convencieras. O obtener confirmación, no convencerme, sino tener confirmación. Sí, en cierto modo eso sería un aspecto un poco egoísta por mi parte, ¿no? Bueno, egoísta por la mía por pedirlo. Bueno, ya. De todas maneras, si uno pide con el convencimiento y con la integridad de necesitar algo, yo estoy convencido de que antes o después lo recibe. Todos podemos ser receptores. El problema, por supuesto, es que Jesús mismo lo ha dicho: llamar y se os abrirá la puerta, pedid y se os dará. Y ser más de otro mundo que este no existe. El problema que hay es de mistificar estas personas. A ver, Jesús era un medio. Jesús era un medio de la divinidad. Un medio, un instrumento. Sí, un medio, exacto, que lo demostró además. Era como un intermediario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por supuesto, como son todos los grandes profetas, que ahora los contactados, o sea, los profetas les llaman contactados. Pero, ¿qué quiero decir? La posibilidad de integración en este maravilloso confederación, por decirlo así, no es solo una oferta a nivel de humanidad, hay una oferta también a nivel individual. Ajá. Porque además está dicho, será la calidad la que sea preservada. La cantidad no interesa. No sirve, padre. ¿Y tú, María, entonces, recibes algún tipo de mensaje? No. ¿O no recibes nada? No. Solamente escribes lo que sientes, ¿no? Lo que nos has comentado, que escribes pues cosas que sientes, que surgen en tu interior. Exacto. María Guinness y ya está. O sea, pensamientos, reflexiones, nada más. Antonio, habrá gente que dirá, bueno, yo quiero ver alguno de estos vídeos que ha comentado María, quiero ver lo que escribe este hombre. ¿Tienes algún blog? ¿Tienes algo? Sí, hay un blog mío personal. Y luego hay un blog dedicado expresamente a todas las comunicaciones, conversaciones, informaciones, vídeos, entrevistas, pues son miles y miles, por decirlo así, de Eugenio Siragusa. Bueno, el blog, es que ahora no me acuerdo exactamente cómo es. Bueno, da igual, luego la apunto yo luego en la... Sí, y lo puedes comunicar sin ningún problema. Hay también un canal de YouTube en el cual se exponen, por supuesto, sin ningún tipo de interés, o sea, no está, ¿cómo se dice? Monetizado, exacto. Que ahora se monetiza todo, en fin. Pero pues no, mío no. Nosotros no tenemos nada monetizado. No, vale. De hecho, Eugenio Siragusa siempre ha dicho, la verdad no se vende y no se compra.
porque como ellos, estos maravillosos seres, donan, ofrecen, también y recibimos, pues también nosotros a nuestra vez hay que regalarlo. Hay que ofrecerlo, regalarlo y basta. O sea, ser como transmisores, ¿no? ¿Y en YouTube cómo te busca la gente? En YouTube tendrían que buscar, creo que es Antonio Pastorelle. Antonio Pastorelle. Vale. Al final una L. O sea, L no L escrito, sino una L. Una L normal. Una L y ya está. De todas maneras, yo luego cuando me dé la dirección la pondré en la descripción del programa por si alguien quiere pinchar y verlo. Ah, por supuesto. Y comentábamos fuera de micros antes de empezar, nos conocimos en una charla, en una conferencia, pero nos ha dicho que tenéis más proyectos en un futuro. ¿Nos puedes contar algo por si la gente le pilla cerca? Pues claro. A lo mejor vamos a dar una charla, pongo un ejemplo, en Madrid en noviembre, pues a lo mejor me pilla cerca. ¿Tenéis algún proyecto por ahí? En principio concretado no, pero tenemos intención, como ya os he comentado antes, de que iremos a Tarancón, queremos ir también a Cuenca, pero bueno, cuando estén concertados, digamos, los días, pues lo compartiré con vosotros por si queréis hacerlo público. Sí, lo compartiremos en el programa para que la gente os conozca. Que estoy disfrutando muchísimo. Lo digo de verdad. Os agradezco muchísimo que nos hayáis abierto vuestra casa. Nosotros agradecemos a vosotros porque sois verdaderamente genuinos. Intentamos ser... Pues, la gente nos conoce, ya son 500 y pico programas y saben cómo somos y cualquier cosa que se nos pase por la cabeza lo preguntamos. Porque es la necesidad. Os agradezco que nos contestéis tan francamente, que insisto, que nos hayáis abierto las puertas de vuestra casa. Y os dejo los micros abiertos por si queréis decir algo más, por si os ha quedado algo en el tintero, pero os aseguro que ha sido la primera, pero no será la última. ¿Qué decir a la gente que escuche? Bueno, en relación a lo último que has dicho, puedo decir solo que es siempre Dios quien abre las puertas y permite que se haga lo que se hace. Que las cosas que vivimos cada día, en cada aspecto, minuto por minuto, segundo por segundo, parecen al azar, parecen casuales. No, todo es causal. Todo tiene su sentido y motivo exactamente. Yo decir sencillamente a la gente que nos pueda escuchar que realmente hay mucha esperanza por parte de estos seres, pero no una esperanza a nivel, por desgracia, no una esperanza a nivel mundial, pero sí una esperanza a nivel individual de todas aquellas personas que dentro de sí se dan cuenta de que términos usados solo para encarcelar las mentes, como términos religiosos, como términos filosóficos, otro tipo de términos o políticos, están convencidos de que a nivel individual hay gente que está buscando la realidad de ese Dios real, no del Dios creado por los hombres. Y que por encima de esa, digamos, mitología es Dios, es absolutamente comprensible, es absolutamente asequible y es absolutamente presente siempre. Lo único que nos queda es interiorizar individualmente siempre, no porque lo digan otros, sino individualmente esa búsqueda y al final, antes o después, los similares, como decía Hermes Trismegisto, se encuentran. Mira, nos tenemos que marchar. Ha sido una auténtica pasada, de verdad. María, Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Qué regalazo nos hicieron, ¿verdad? El lugar, la historia, su testimonio, el cómo se conocieron, el cómo una pasión une a tu círculo, ¿no? Al final uno se hace esa, como dice Miguel, ¿no? También esa pequeña familia que forma parte de tu vida y sobre todo, ¿no? Que comparte tus inquietudes y tus objetivos. Yo creo que ha sido una charla muy, muy, muy interesante. Seguramente que haya gente que esté de acuerdo, otra gente que no, pero yo creo que era el momento de dar el espacio a María
Y Antonio, que lo podíamos haber vendido de otra manera, ¿no? Tenemos el testimonio de un contactado, pero no queríamos que fuera así porque no, ya lo habéis escuchado, ¿no? Lo hemos hecho, ¿no? Casi al final del programa porque queríamos que los conocierais, en este caso que conocierais a Antonio, cómo fue ese cambio de opinión, cómo abrió los ojos o cómo empezó a interesarse por estos temas cuando nunca antes lo había hecho, su relación con Siragusa, que yo creo que es, y se nos han quedado muchas cosas, ¿no? Claro, por abreviar su relación con él, porque él incluso no ha llegado a decirlo, pero a mí me gustaría puntualizarlo para que se entendiera un poco más a lo que él iba dirigido. Los viajes posteriores que Antonio hizo a Siracusa los pagó él mismo. O sea, Antonio no tuvo que pagar absolutamente nada. Todo lo costeó Siragusa porque tuvieron una relación, ¿no? Hermosa, maravillosa. Y como decía el otro día Antonio, ¿no? Que cada día estaba más convencido de que aquel día no fuera nadie a su charla porque tenían que conocernos. Y yo creo que al final es verdad que conocernos nosotros a ellos. Es que fue como raro, ¿no? Como decía Miguel al principio, ¿no? Que por eso lo ha contado. Fueron muchas cosas las que se dieron que no tenían que haberse dado en situaciones normales para que pudiéramos ir a conocerlos. Al final, lo que queríamos enfocar este programa no es la experiencia de Antonio con Siragusa, que podríamos haber hecho un programa simplemente de eso, ¿no? De su relación, de cómo era Siragusa personalmente, o sea, contarlo más, ¿no? Podríamos haberlo enfocado a un tema de contactados, como ha dicho Sheila. Pero no, quiero que, no sé si mi objetivo ha quedado claro, pero lo que quería dejar claro es la historia de María y Antonio. Como dos personas completamente distintas, que no tendrían de mundos diferentes, claro, casi. Que no tendrían que haberse conocido por algo que les apasiona, por algo que les mueve, por algo que les motiva, bien sea Siragusa, el extraterrestres, el contactado, por cualquier tema, al final se han encontrado. Y son felices y viven juntos. Al final quería contar su historia, ¿no? Que veáis cómo al final todos tenemos un lugar y todos estamos aquí por algo. En este caso, quizás María y Antonio eran conocerse, por lo que fuera. Pero si vierais cómo se miran, que es una cosa que no nos podemos transmitir en la radio, evidentemente. ¿Cómo les brillan los ojos cuando hablan de lo que de verdad les apasiona? De los casos, de cómo llegaron a ellos, de cómo es su vida actualmente, de cómo trabajan, como decíamos, ¿no? ¿Cuál es vuestro objetivo? Pues mi objetivo es como dar este mensaje, ¿no? A todo el mundo, porque al final es una advertencia, ¿no? Un toque de atención. Y a mí yo también quería resaltar sobre todo eso, ¿no? Cómo les brilla la mirada cuando hablan de lo que aman. Y cómo se cuidan entre ellos. Están todo el rato pendientes uno del otro. Y podemos dejar de lado incluso el lado paranormal, que evidentemente es muy interesante en esta historia. Pero al final son dos personas que, y entenderme el símil, estaban perdidas y se han encontrado y están juntas. Y creo que es lo interesante de esta historia, ¿no? Que al final, aunque parezca que estamos perdidos, ¿no? Aunque parezca que no sabemos dónde vamos, al final, como decía Mariano, esa causalidad hace pues que nos encontremos y nos juntemos. Quizás el que yo pudiera cambiar ese día el turno era para que nosotros conociéramos a Antonio y a María. No lo sabemos. El caso es que los hemos conocido, son unas personas encantadoras, insisto, nos abrió las puertas de su casa, estuvimos tomando un café, estuvimos charlando con ellos, grabamos esta charla, este programa de Misterios en Viernes. Tenemos pendiente más visitas a ver a Antonio y María, tienen varios proyectos y les intentaremos echar una mano en todo lo que podamos, pero lo que quería era que escucharais su historia, ¿no? Que escucharais cómo una persona lleva toda la vida con esto, con este mensaje, con esta misión o como lo queráis llamar, que ha encontrado una compañera de vida o que ella ha encontrado un compañero de vida y que le ayuda y que se ayuda mutuamente y están y que les da igual lo que diga la gente. Él me digo, luego sabes cómo son los comentarios, y me dijo, me da igual, llevo toda la vida con esto, no tengo ningún problema en que la gente diga que estoy loco, que no se lo creen, que me da igual, yo sé cuál es mi cometido. Y lo que queríamos, aunque no parezca un programa de misterios en viernes, ya sabéis que me gusta mucho hablar con gente contactada, me gusta mucho su punto de vista, sabéis que son muy reacios, y en este caso Antonio es completamente distinto, no tiene nada que ver con otros contactados que hemos tenido en Misterios en Viernes. Y que no lo ven desde el principio que le conoces. Exacto. Fue algo que le tiramos un poco de la lengua porque cada minuto que iba pasando de la conversación el día de la charla, no, pues parecía, ¿no? Que eso había como algo que estaba a punto de aflorar, ¿no? A cada segundo.
Y ya cuando le preguntamos, oye, pues era obligado, ¿no? ¿Has tenido alguna experiencia? Él no lo contó, pero pasó como en el programa, ¿no? Fue casi al final de la charla, algo que él no lo pone por encima de su misión, por decirlo de alguna manera. Él piensa que si, la habéis escuchado, ¿no? No me considero nadie especial, todo el mundo puede ser receptor en algún momento de su vida y a partir de ahí serlo, ¿no? Hasta que desaparezca. Pero para él esos mensajes no es porque sea alguien especial, sino porque tiene un objetivo muy claro y es como, ¿no? Como, vamos a decir, como extenderlos, ¿no? Como predicarlos al resto del mundo y lo hace pues de la mejor manera posible, intentando incluso él mismo dar la parte racional a lo que está intentando explicar. Ya os digo, ¿no? La charla empezó explicando qué era el cosmos, que yo creo que fue pues una opción muy acertada para introducirnos en su mundo. Y que a veces es necesario salir de nuestra zona de confort. Y en este caso, sabéis que en Misterios en Viernes el tema ovni, el tema contactados, humanoides, extraterrestres, lo tocamos mucho menos, pero a veces es innecesario. Y también es bueno salir de nuestra zona de confort, como he dicho, ¿no? De no siempre centrarnos pues, en fantasmas, Ouija, posesión, más allá, etcétera, que parece que es el tema que más dominamos y más nos gusta, sino que a veces tenemos que dar ese pequeño salto, salir de nuestra zona de confort y buscar otras posibilidades y explorar otros testimonios y dar voz a gente, pues como Antonio y María, que no tienen esos grandes altavoces y pueden contar esa historia. Entonces, si nosotros hemos podido echarles una manilla y desde luego os aseguramos que les echaremos más manillas en cosas que tienen pendientes, pues si sirve para algo, si nuestro empuje sirve para que ellos sigan contando su historia, pues oye, creo que el objetivo está hecho. Y os aseguramos que el viaje a Huete fue criminal porque diluviaba de una manera increíble. Estando allí con Antonio y María dejó de llover y cuando cogimos el coche para volver, otra vez diluvió de una manera increíble. O sea que al final ha sido una peripecia singular, una historia que se nos queda ahí en el recuerdo y hemos conocido a unas personas encantadoras, que creo que es lo principal al final de este tema, de la radio, del misterio. Al final es conocer gente como Antonio y como María, que les mueve otro tipo de motivación que no es la económica, que no es el ego de la fama, como hay muchos programas. Nada, es otra cosa completamente distinta. Estáis escuchando en Radio Color, en Edenex y en Urban Revolución, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.